A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Estamos de vuelta en Libertópolis por la mañana y como les habíamos anunciado, tenemos una entrevista muy especial hoy con el licenciado Marco Tulio Arévalo. Él es filósofo, pedagogo y también psicólogo y pues un estudioso acerca de la historia de la Iglesia Católica. Y vamos a comentar acerca de la elección del Papa León XIV. Esta elección que se dio el jueves, ¿sí? El jueves 8 de mayo. eh, perdón, y que resultó elegido el cardenal Robert Prevost. Le voy a agregar Martínez, aunque no está inscrito como Martínez en ningún lado. Sí, en su partida de nacimiento en Chicago no está así y tampoco en su ciudadanía en Perú. Entonces, el cardenal Prevost, que estuvo no sé cuál es la palabra correcta, director del dicasterio de los obispos y además también de los obispos en Latinoamérica. Marco Tulio, pues no sé si fue sorprendente, si no fue sorprendente, no, a mí no me sorprende, lo que me sigue sorprendiendo es que la gente siga pensando que había como un ganador, como ya lo habías dicho tú, sí, alguien que entra como papa sale como cardenal y alguien, en las dos listas que yo tenía no estaba Prevost y después un montón de gente diciendo ganó el que habíamos dicho. Madre. La verdad es que no le pegaron, dices tú, no le pegaron. Sí. Déjense Gracias a Dios ahí no está Sid Gallup, decía alguien por ahí. Sí. En estos casos realmente no puede haber sorpresa, porque están eligiendo en un cerco o un lugar cerrado. Entonces cualquiera de ellos puede haber sido electo. Claro. Si hubiese sido sorpresa, se eligen a alguien fuera de ahí, que es posible. Que es posible. El último fue Pío IX. Entonces pueden elegir a alguien que no es del colegio cardenalicio. Wow, Y no hay un sabía. proceso, incluso pueden ordenar a sacerdote, obispo, crearlo cardenal y después se le entronizaría. Eso ha sucedido a lo largo de la historia en algunos momentos, ¿verdad? Pero en este caso, ya desde esa perspectiva no es sorpresa. Cualquiera de ellos podía ser. Quienes conocen más de cerca la dinámica de la iglesia, su dinámica, su vida política, es menos sorpresa. Ajá. Desde esa perspectiva es menos sorpresa. Y muchas veces esos nombres que se manejan es parte de un distractor para los medios, ¿no? Es darle a los medios algo de comida para que se entretengan. Sí, Pero la dinámica interna es otra. muy bien. Sí, tienen porque... ¿Qué nos comentaste acerca de este perfil del Papa, el Papa León XIV? Porque, por ejemplo, una de las discusiones más clásicas, tengo entendido, dentro de la Iglesia Católica, viene por la parte de los que son más institucionalistas y los que son más, no sé si se llama profetistas y demás. Son vertientes distintas, pero a veces se les vincula con alguna línea más conservadora o progresista. Y se ha dicho, y tengo entendido por los vínculos de León XIV con Francisco, que en paz descanse, que era más de la línea progresista. Entonces, un review general, ¿qué te parece el perfil de León XIV y qué podríamos esperar? Presentándolo dentro de ese marco referencial de que hay progresismo y tradicionalismo, o progresismo y conservadurismo, presentándolo dentro de ese marco y dando por válido dicho marco, para interpretar la realidad eclesial, Sí, yo lo ubico dentro del progresismo. ok, ¿Así? claramente. Pero hago la salvedad, presentándolo dentro de ese marco Dentro de esa al cual le dicotomía. damos validez. Claro. Ahora, esa es una típica manera de dividir la realidad, sobre todo del pensamiento moderna, que a partir de la Revolución Francesa se ha dado con gran dinamismo y fuerza. Sí. Muy simplista también. Por supuesto, Sí. todos estos enfoques por eso hierran y faltan a la realidad. Son Claro. simplistas, son reduccionistas. Entonces, desde la Revolución Francesa se creó esa idea de que los que querían impulsar los cambios al mayor extremismo posible eran los progresistas. De ahí viene la ideal del progreso. Sí. Y eso no es nuevo. En Guatemala, ¿cuántos departamentos, cuántos municipios llevan el nombre del progreso? Porque era el ideal de la revolución de Barrios y de García Granados en 1871. El progreso era la meta. Y el progreso era alcanzar, ¿qué cosa? Aquí hay que entender algo. También. El progreso hay que entenderlo como que el ser humano alcanza autonomía. Él es capaz de vivir por sí mismo, porque tenían la ilusión, sobre todo en el siglo XIX, ese es el positivismo, tenían la ilusión de que ya controlaban la naturaleza. Era cuestión de tiempo, ya se sabían los secretos y el hombre con ese control de la naturaleza podía construir una sociedad feliz. Ok. Entonces estaban los otros que decían, mire, podemos controlarla, pero no toda. Y hay cosas que no dependen de nosotros.
Hay cosas que están fuera de nuestro control. Y eso lo podemos visualizar en una discusión de hoy, un debate de hoy. ¿Cambio o no de sexo? Ok. Los liberales progresistas dirán, pues si se puede, se puede. Y hay maneras quirúrgicas y maneras endócrinas de trabajarlo Sí. para poder afianzar cierta identidad. Sí. Entonces dirá la gente conservadora o tradicionalista, tal vez se puede, pero ojo, se puede a medias. Porque por más que hayan transexuales o se declaren así, sus genes siguen siendo XY. Sí. Y su sistema endocrino no cambia. Y es más, su sistema neurológico funciona igual, porque esto es algo importante, Sí. no perderlo de vista. El sistema cerebral no funciona igual en el hombre y en la mujer. Claro. Entonces, ahí es donde viene la discusión. Dice, Sí, no podemos todo pretenderlo, sujetarlo a la ley del progreso indefinido. Claro. Hay cosas que no. Y otra cosa que no es el tema de la moral. Ujú. La moral se basa, y en la iglesia se defiende ese principio, en una moral natural, que se apoya en la ley moral natural. Mandato divino. Sí, pero no solo porque sea divino, es que no es por eso que se respeta, sino porque es lo realista, es lo racional. Por ejemplo, un ejemplo pinche o pedestre, pero reflexiona. Ningún padre se pone feliz de ver que el bebé se mete el puré por los oídos. El bebé a veces tiende a hacer eso. Que se puede, quiere hacerlo. Pero ese no es el agujero ideal. Ya nuestro diseño estructural está fabricado de antemano y cada agujero del cuerpo, perdón por esa forma tan simplista, No, pero se tiene entiende. su función natural. Claro. Hay otros agujeros que algunos los usan para otras cosas. Ujú. Seamos reales. Aunque se puede y quiere de suyo, si no, no se pudiera. Ok. Pero no se debe. ¿Quién marca el deber ser? Entonces, es un falso dilema para mí, progresista, conservadorista. Es querer entender la vida eclesial y la evolución, si se puede hablar así, porque es otro elemento del progresismo. Todo evoluciona y evoluciona para mejor dentro de un mundo donde no cabe, porque la iglesia nace bajo otro postulado. No ¿Cuál podemos- es el no postulado? evoluciona. No puede, no debe. ¿Por qué? Porque nace de un postulado. ¿Cuál es el Es una postulado? tradición. Recibe una revelación y lo que tiene que es custodiarla, recibirla y transmitirla a los que vengan y vivirla con fidelidad. Esa tradición es el acto, la fuente primaria de la revelación. Esa tradición es el acto primero. Entonces, ¿qué nos toca a los fieles? Recibir la tradición, recibir el depósito de la fe. Y por eso se dice así, como cuando uno recibe una herencia. Pero mira, puedes usarla, pero no gastártela toda. Usas los remanentes de la herencia. Ponla a trabajar, pero la herencia que se mantenga intocable. Y ya lo decía, ya que este papa es agustino, San Agustín tiene una frase que va en esa línea, decía, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Porque para crearnos no nos pidió permiso. Cuando caemos en la cuenta, ya existimos, asumiendo el postulado de que Él nos creó, ¿verdad? Claro. Los agnósticos dirán que eso no es cierto, pero asumiendo ese postulado Sí. lógico, bueno, nos crió sin pedirnos permiso. No te salvará sin ti, decía San Agustín. O sea, si yo quiero salvarme, que es lo que Jesús revela, ¿quieres salvarte? ¿Quieres ir a otra vida? Haz esto y lo otro. Yo soy el camino, vive como yo viví. ¿Quieres salvarte? Pero eso no lo impone. Por eso yo suelo decir que el acto supremo de la libertad es la fe, porque la fe es la aceptación de esa tradición, la aceptación de ese Marco mensaje Antonio, recibido. Ok, ok, está muy bien. El punto es, ¿cómo, o sea, cuando estás hablando de que yo tengo esa revelación, o sea, bueno, no yo, en este caso estamos hablando del Papa, o sea, y yo recibo ese legado, en este caso, la revelación la tienen que recibir 175 que lo eligieron. O sea, perdón, te lo voy a poner así, simple, muy sencillo. Si de los votantes, de los electores, 3/4 recibieron la revelación de que era él y 1/4 de ellos no, ¿sí? No sé si es 3/4 o 2/3, no importa, ¿sí? Ya con eso te dice que unos oyeron a Dios y otros no. ¿Cuál Es es? que no cuál es, yo creo que el punto Ajá. que hierra este argumento es este. Es que no me refiero a quién va a ser electo papa. Eso Ok. no está revelado. Eso es un Entonces- acto de libertad de los cardenales. La Ah, revelación un es acto de el libertad. evangelio. Lo Ok. que Jesús trajo el evangelio. ¿Y el evangelio qué quiere decir? Evangelios, buena nueva en griego, quiere decir, ¿y cuál es la buena nueva? La buena noticia. Miren, mucha, voy a ponerlo otra vez un poco trivial. Ustedes fueron creados y pueden salvarse. ¿Salvarse de qué? Ir a la vida eterna. Sí, ¿y eso en qué consiste? ¿Qué tengo que hacer? Y eso es el evangelio. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieren esa vida? Hagan lo que yo hice, vivan como yo les digo. Esa es la revelación. Esa es la que debemos respetar los fieles. Y esa es la que es libre de aceptar o no.
Y el acto de fe es un acto de libertad. No me refería a que los cardenales de veras fueran, quizás sí fueron inspirados, algunos, porque uno es inspirado por Dios en la medida que abre su espíritu al Espíritu de Dios, en la medida que se pone en oración. Pero no se refiere a esa hora, a ese tipo de revelación. Si no, estaríamos entonces en la contradicción que asomaba en el horizonte de tu argumento. Claro. Sí, pues. Bueno, y entonces el Papa León, sí, León XIV. A él le o sea, toca, esperamos los fieles que sea fiel a lo revelado, fiel a lo recibido. A él no le toca inventar nada ni agregar. Entonces, ¿qué hace el interesante. Papa? ¿Qué hacen los obispos? Deben intentar traducirlo o explicarlo, pero sin alterar lo otro. Mi reino no es reino de este mundo. ¿Qué ha pasado por momentos en la historia? Algunos han pretendido enmendarle la plana a la revelación, al Señor que revela, cambiar el evangelio, y ese es el gran problema. Incluso hubo un superior general de una congregación religiosa muy importante en la iglesia que hace unos 2 o 3 años dijo, cuando Jesús vino no habían grabadoras magnetofónicas. Y la respuesta es obvia, sí, no había esto. Claro. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús dijo lo que dijo? Si aceptamos ese principio, se acaba Uy, todo, madre. demuele todo, pues. Sí. Y Claro. diciéndolo él, esto es más grave y trascendente. No, es que no es así. Pero el punto es de que, vamos a ver, la iglesia como institución no evoluciona, no ha cambiado a lo No largo de los evoluciona ni años. cambia. O por ejemplo, en su forma de, tal vez Ahora- el texto no, pero la forma de interpretarlo, por ejemplo. Puede, esa y se línea. ahí está, puede pasar eso. Pero Por entonces la revelación, ¿no? O vigilancia sea, es que esa forma de interpretar no llegue al punto de cambiar la esencia. Y es que Puede. ese es el punto que yo creo que es muy importante, Marco Tulio. Y por eso tenemos que preguntar de León XIV, del progresismo o también de un conservadurismo que tampoco como que no evolucione, te lo voy a poner así. O sea, por ejemplo, se en el incrementa. Evangelio, o bueno, no es el Evangelio, o sea, el Nuevo Testamento, dice el que es esclavo que procure no serlo. O sea, de alguna manera se está aceptando que había esclavitud y que existía esa Pero parte aquí hay un política. error de principio, que es la interpretación de ese verso. Primero, fuera de contexto. Y cuando Jesús habla de la esclavitud, habla del pecado, que es la mayor esclavitud. No habla de lo que los liberales. Es que el problema es que los modernos, fruto del Todo lo queremos liberalismo, poner- cuando hablamos de libertad y esclavitud, la entendemos dentro de ese marco No, pero conceptual ese de fue lo que Pablo. somos. Ese fue Pablo y lo está diciendo de una manera en que dice, mire, el que esté esclavo y el que no, que el procure no serlo. y Pero que ahí hay trate- otro principio. pero también el punto es que en la evolución humana hemos llegado a decir, no, no es esclavitud. O sea, y eso está bien. Está bien. Y darle, por ejemplo, y no estoy diciendo todo, perdón, pero no estoy equivocándome, por ejemplo, en poner en las autoridades de la Iglesia Católica a poner mujeres, como se pretende. Es otra Sí, discusión. sí, por que es ejemplo. otra discusión, sino que hay una evolución en el sentido de darle una igualdad ante algunas cosas, ¿sí? A la mujer. O sea, no se puede dejar de pensar que hay una evolución natural, ¿sí? Sin necesariamente romper el esquema más puro, digamos, para Pero- decirlo. Tradicional. Sobre todo referida a aspectos del Evangelio que no tienen relación directa con el mensaje de Jesús. Claro. Ahí San Pablo lo que está diciendo es, miren, si usted es esclavo, viva así. Él no viene a subvertir el orden social. Exactamente. O si usted no es esclavo, eso queda al margen, porque uno puede salvarse y llegar al cielo, que es la esencia del mensaje cristiano, siendo esclavo y al revés, siendo libre, un potentado, como lo fue Cicerón, por ejemplo, tenía 10,000 esclavos, dicen, cuando antes de matarse lo liberó a todos, porque le ordenan suicidarse, ¿no? Entonces, él puede quizá, habiendo sido libre y un gran potentado, al morir no ir al cielo. Entonces, a eso se refiere San Pablo. Claro. Lo que sí hay que matizar es esto, el ropaje cultural. La iglesia ha sobrevivido 2000 años. La cultura humana ha ido cambiando. Entonces, ¿por qué la iglesia comenzó hablando el griego y después el latín? Porque era la lengua de la época. Sí. Entonces se adaptó a la cultura. Sí. Pero hoy, si Jesús viniera y los apóstoles fueran de hoy, pues quizás elegirían más que el griego el inglés. Porque Sí. así como hoy el inglés es la lengua franca, se dice, la lengua de relación mundial, nos guste o no, ¿no? Algunos por su prejuicio anti-norteamericano lo rechazan, pero no vale ese prejuicio. Pero no es un ejemplo eso, por ejemplo, de la evolución de la iglesia, por ejemplo, el propio San Pablo, ¿no? Es una forma de que creo que se adaptó el cristianismo a los gentiles, ¿no? En cierta medida. Se expandió el cristianismo ya no solo a los judíos, sino que se promovía Así que es, fuese una por cosa eso su romana. apodo, el apóstol de las gentes, de los gentiles. Entonces, ahí hay un ropaje cultural
Igual podemos decir de las modas, las ropas, Claro, la arquitectura misma. La iglesia en ese sentido sí se adapta a unos tiempos. claro. Pero esa adaptación, y ese es el riesgo, no debe ser tal que destruya la esencia del mensaje. Sí. Entonces, el ropaje cultural es otra cosa, Pero pero eso- la esencia debe mantenerse. Y en Ajá. esa línea creo que el Papa León XIV, que es la pregunta de fondo, Sí, Sí. viendo lo que ha dicho, no vamos a hablar de él antes de ser electo Papa, ok. para no extendernos más, Sí. pero sus gestos han comunicado fidelidad a esa tradición. Y eso hay que tenerlo presente. Hay gestos que lo comunican de manera directa. Por ejemplo, uno muy simple, que ya era anterior incluso a él como papa. Sí. Era ya un gesto del Colegio Cardenalicio. Celebró la primera misa a los cardenales usando el latín tradicional de la iglesia. Ok. Aunque la iglesia permite hoy las lenguas vernáculas, porque obviamente mucha gente no entendería el latín, Claro. pero la lengua oficial y la original está en latín. ¿Por qué se insiste en que esté en latín el original del texto? Porque eso preserva. Una forma de preservar esa Porque la tradición. traducción puede volverse vehículo de que los traductores hagan de las suyas. Entonces, aquí el cuidado es que él conserve lo que hay que conservar. Y realmente eso es el catecismo. Ahora, eso la que será lo más explica esa importante, parte. Claro, es más Marco Tulio, accesorio. porque, o sea, yo estoy de acuerdo. O sea, es un símbolo, semiológicamente, es un símbolo acerca de estoy respetando las tradiciones. Pero ese es como cuando le cambian uniforme a los policías Claro. o Como le la propia pintan el las... atuendo que las- llevaba, la- por eh, ejemplo, el propio Papa. bueno, Ahí Ese está otro mensaje caso. era sí, algo- no quiero el decir que mensaje. no sea, pero La sustancia. vamos al asunto, ¿no? O sea, en esa materia que tú estás diciendo, ¿sí? Tú estás diciendo, mira, ¿sabes qué? No está saliéndose de la línea, no. Una buena parte de lo que podemos decir del Papa es su trabajo anterior, su trabajo como obispo, su trabajo como jefe del dicasterio para los obispos, su trabajo en Perú. Ese mensaje que da en español, que no en inglés el primer día, ya después el segundo día habla en inglés, ¿sí? Que es su idioma natal. ¿Qué pensás acerca de esas cosas? O sea, ¿qué nos va a deparar con el Papa como esta ente liderazgo para los católicos y para los que no somos católicos, que al final es un líder importante a nivel mundial? Es esa adaptación cultural, adaptarse al ropaje, pero no cambia la esencia. Y eso es lo Ajá. importante. No debemos perder de vista, él no inventa la doctrina revelada. No. Él la hereda, la asume y su tarea es esa, custodiarla, protegerla. Es referente de fe. Si los demás no creen en eso, ese es otro problema. Si a los demás no les gusta, ese es otro problema. Por eso insisto usando a San Agustín, ya que él es agustino. Dios que te creo sin ti, no te salvará sin ti. Dios podría obligarnos. Incluso si nos manifiesta la realidad, nos impone y nos destruye. No lo hace. Pues sí, el que sí puede hacerlo no lo hace, porque vamos a aprender otros a hacer lo mismo. Claro. Entonces, el Papa sí conserva cosas, pero hay cosas que pueden ir adaptando por lógica. Cuando Jesús vino no existía la idea de América y Perú es algo Claro. nuevo. Entonces, esa adaptación a las lenguas, pero esa tampoco es nueva en la iglesia. En Guatemala, por ejemplo, hace 500 años tuvimos el caso de Bartolomé de las Casas y otros casos, ya vendrá a mi memoria, la Teología Indorum, no recuerdo ahora el nombre del autor, que lo que escribió fue todo un catecismo siguiendo el lineamiento de la Suma Teológica en cachiquel y en quiché. Y está el manuscrito original. Entonces, ¿eso qué nos prueba? Que la iglesia siempre ha hecho ese esfuerzo. Entonces, Sí. que él hable en español o en quechua incluso, eso no es novedad. Ya hace 500 años los misioneros españoles en América lo hicieron. Y cito estas dos cosas para que no perdamos de vista. Cuidado con lo que la prensa presenta. La Ok. prensa que no entiende la fe, los medios de comunicación, y que lo que busca es crear conflicto, crear dialéctica, lo nuevo versus lo viejo, lo progresista versus lo conservador, esos falsos enfoques dialécticos. Incluso el más extremo y aberrante es mujer versus hombre. Los dos son seres humanos, son personas. Sí. Entonces, ese enfoque que muchas veces priva en el ambiente crea confusiones. Y entonces, en la línea de la pregunta, el Papa es progresista, por eso hizo la salvedad. Dando por válido ese esquema interpretativo, sí. Pero, Sí, es progresista. pero ese progresismo, aún dentro de su progresismo, está dentro de un marco más amplio que es Claro. conservar lo conservable.
ellos, es que si no se desdibuja, él no Sí. puede Y te voy a inventar. hacer una pregunta más específica. O sea, hemos hablado acerca del progresismo porque el Papa Francisco, tú decías en la entrevista que tuvimos hace algún tiempo, si no recuerdo mal, ante el fallecimiento del Papa Francisco, decías ese dilema en que él era un papa que iba a las emociones y hablamos un poco acerca de las... no sé si confusiones, pero por lo menos de esas ímpetus que tuvo en algunos momentos al hablar y que dejaba, pues, removía algunas situaciones, ¿no? Eh, en cuanto a ese asunto que es tan importante para los latinoamericanos, ¿el Papa León XIV está cercano a la teología de la liberación o no está cercano por lo que se puede ver en su historial? A ese punto que me parece muy importante y revelador para nosotros es clave. Mi respuesta es, si lo estuvo en algún momento por artículos que él pudo haber escrito, Ajá. porque él es un intelectual, y hay que conocer el mundo agustiniano también, o por declaraciones o posturas, al asumir el trabajo de papa, se casa con la visión que tiene que seguir. Y eso es lo que cuenta. ¿Y cómo lo sabemos? Es que es la trascendencia de la escogencia del nombre. Porque si bien es cierto, el problema de América Latina, según muchos, es el problema de la pobreza, yo creo que el enfoque es equivocado de entrada. El problema es cómo generar riqueza, no cómo combatir la pobreza. Pero si ese es el problema, él ya superó esa visión de la teología de la liberación, que sí rompe con el Evangelio, porque al adaptarlo al marxismo lo desfigura. Sí. Porque eso es la teología de la liberación. Entonces, ¿cómo sabemos? La escogencia del nombre León XIV, porque así hereda a León XIII, el Papa de la Rerum Novarum. Entonces, miren, queremos entender la economía, no pretendamos ser economistas. Lo que hay que hacer es humanizar la economía y todo, porque todo lo que hace el ser humano puede o hacerlo humanamente o hacerlo contra el hombre mismo. Entonces, sigamos la línea trazada. Y León XIII es el Papa de la Rerum Novarum. Y si seguimos esa línea es seguir la doctrina social de la Iglesia, que per se es antiteología de la liberación. Yo diría aquí en nuestro medio latinoamericano, muchos desconociendo la doctrina social de la Iglesia, han pretendido que la teología de la liberación sea como su sustituto. Ellos lo que hicieron fue apoderarse, diríase, de ese territorio. Muy bien. Entonces, Ajá. un fiel cristiano, ¿qué puede hacer frente a la cuestión social? Como dice el Papa León XIII, ¿qué puede hacer frente a los problemas sociales, humanos, políticos, culturales? ¿Dónde está una guía? La doctrina social de la Iglesia, que comienza con la Rerum Novarum, realmente antecedentes anteriores. El mismo antecedente, la bula del Papa Pablo III, no recuerdo bien, sobre Sublimis Deus, donde hace notar en 1531 que los indígenas americanos son seres humanos y tienen derecho a su propiedad. Y esto es bien importante. A su A su propiedad. propiedad. Muy Y bien. que no vale quitarles sus tierras o su vida so pretexto de imponerles el evangelio. Muchos no le hicieron caso, otros sí. Es más, el imperio español hizo más caso que el imperio portugués, no digamos el francés y el norteamericano. Sí. Ellos no hicieron caso en eso. Ciertamente. Entonces, en esa carta del Papa Pablo III, remarca, en las Sublimes Deus, remarca que hay un criterio. Usted puede hacer, pero hay unos límites naturales. Insisto, no le hicieron caso a algunos, otros más, pero entonces yo creo que León XIII sentó un camino y el que él escoja, y lo explicó ya, ¿por qué León XIV? Un papa del cual muchos ni habían escuchado. Porque yo quiero, y entonces, si él ya escogió la ruta leonina, si ya escogió la doctrina social de la Iglesia, está diciendo fuera la teología de la liberación. Eso ya se acabó, a mi Ok. juicio. Vamos a ir al corte y después vamos a venir para la parte final de esta interesante entrevista, Margot. Sí, volvemos. ¿Será que no? Estamos de vuelta en Libertópolis por la mañana en nuestra entrevista con Marco Tulio Arévalo. Así que, pues vamos a continuar y me gustaría preguntarte, Marco Tulio, continuemos por cuestionarnos quién va a ser, quién es y quién va a ser el Papa León XIV. Y mi pregunta va por la línea de sus vínculos con Francisco, ¿no? Y teniendo en cuenta, aceptando, como decíamos antes, si aceptamos esta visión de que él es progresista, ¿se puede esperar reformas de él, por ejemplo, como las insinuaba Francisco
áreas como la institucionalidad de la iglesia o la doctrina puntualmente. Y por ejemplo, en la doctrina, entremos por ejemplo en el tema del divorcio, que es algo que Francisco discutía bastante, o por ejemplo la doctrina respecto a las parejas homosexuales. Y finalmente, por ejemplo, me acuerdo una que fue muy clásica y muy comentada de Francisco sobre la salvación, por ejemplo, de personas ajenas a la religión cristiana católica. ¿Será que Papa León XIV va a seguir avanzando en esas reformas por esa línea o podemos esperar una reserva al respecto? Yo diría lo segundo, una reserva al respecto, Ok, porque, y quiero agregar algo importante, Francisco no es que avanzara en reformar esto. Si leemos sus documentos, y él siempre lo puntualizó, incluso en los escritos, que es más importante, son documentos, y él lo matizaba bien, que no tienen línea dogmática. claro, No habla él como magisterio. Son opiniones. opiniones. Entonces, hecha esta salvedad. Segundo, algunos de estos temas no es lo mismo lo que él decía. Otra vez, los medios, la prensa interesada, pues es como en el fútbol, ¿verdad? Claro, se puede tergiversar bastante. Jalaba a su terreno gente interesada. Claro. Y entonces, esa línea de apertura, digamos, o si se quiere, condescendencia, porque hay un lema en la moral católica que es duros con el pecado, indulgentes con el pecador. Esa no la inventó Francisco, esa siempre ha estado ahí. Claro, Es que es al pecador al que ha venido a llamar Jesús. Claro. Entonces, una cosa es cómo me relaciono y trato al pecador, sea porque comete el pecado de la homosexualidad, que lo es, sea porque vive en adulterio, que es pecado mortal, y lo es. Pero una cosa es o la cómo lo apostasía. trato como persona, Claro. y otra es cómo califico su acto. Entonces, Sí. ahí es donde vino la confusión. A mi juicio, lo que pasó con el Papa Francisco es que no logró explicarlo bien. Más que el problema de él no es lo que dijo, sino cómo lo dijo y lo que dejó de decir. Sí. Esa ambigüedad del lenguaje. Por eso es muy importante hablar claro y directo. Entonces, no es que el Papa León XIV vaya a frenar, la apertura es la misma. Bienvenidos los pecadores. Como lo decía San Atanasio, creo que es él. La Eucaristía no es premio para los perfectos, sino es remedio para los enfermos y fortaleza para los débiles. Entonces mucha gente se escandaliza y dice, va a misa, comulga, y miren cómo es. Pues por eso es que va a misa y comulga. Por eso es que necesita la gracia. Porque sin la gracia, sin mí nada podéis hacer, dice Jesús en el Evangelio. Sin la gracia no podemos vivir mejor. Entonces va a insistir en esa apertura. Vengan. La iglesia, por eso decía hospital de campaña, porque están los enfermos, los heridos de la batalla. Pero no es que vaya a cambiar la doctrina. Tampoco quiso Francisco cambiarla. El enfoque creo que es bien sutil. Ahora, esa es la parte que yo creo que se rescata muchísimo de Francisco, ¿no? Porque eran temas que nadie quería hablar y que de alguna manera, y yo recuerdo muy bien, por ejemplo, un amigo, hablábamos acerca del tema, decía, bueno, y si te encontrás a... Ah, no, aquí es que el otro día había unos homosexuales en la iglesia y yo no sé por qué no los echaron. Y me revolvió la cabeza, ¿no? Y le digo, bueno, y han llegado corruptos, han llegado ladrones, han llegado mentirosos, han llegado Seguramente gente sí, que pero no se les nota muchas veces. no, Y a algunos fácil. tampoco se les nota pero que algunos tengan también se prácticas saben. homosexuales. Claro, algunos También, se sabe. pero algunos se sabe, ¿no? O sea, lo sabes. Y no los estás echando de la iglesia, sino que al contrario, y eso creo que fue un tema importante, que fueron temas que tocó el Papa Francisco, que de alguna manera llegaron al pueblo, ¿no? Pero- Porque había una parte del pueblo que se sentía alejada. Ahora, Pero esa parte, déjame- creo que es déjame decir- importantísimo, es Sí. que el tema es el pecado. Sí, Una claro. cosa es recibirlos como personas con el amor que Jesucristo nos pide y otra es cambiar el criterio El de lo que es arrepentimiento pecado. y la conversión. Si usted viene a la iglesia, muy bien, magnífico, va hacia adelante, pero lo que está haciendo es pecado. Por lo tanto, no puede, y este es el eje de todo, comulgar. Le está dada la comunión mientras su vida pública sea manifiesta de pecado. Y si yo con una pareja hombre y estoy en gestos hacia esa pareja de relación íntima, estoy comunicando que estoy instalado en una vida de pecado. Entonces, ese es el punto. Pa- En el caso de la corrupción, como no se nota por fuera, pero no es que no valga para Claro. ellos también. Entonces, lo que Claro. nos llama la atención es a la conversión. Bienvenidos los pecadores, quédense aquí, pero conviértanse. De lo contrario, sí, mejor no deberían venir. Y eso es muy Ahora, radical. y ese creo que es el punto esencial, ¿no? O sea, y por ahí mi pregunta, o sea, y eso lo entiendo perfectamente, qué bueno que lo aclaras, Marco Tulio, pero la pregunta sería también en este otro sentido, ¿cómo vamos a ver el cambio en León XIV con respecto a lo que hacía Francisco?
o no vamos a ver cambios, simplemente va a comunicar mejor. O sea, no ¿qué sabemos de Prevost? Como la iglesia no se mueve con la lógica del mundo, son los medios, cuidado, una cosa es la iglesia y su Ajá. dinámica interna y la pastoral, y otra es la iglesia que nos presentan los medios. Claro. Entonces, como la iglesia, ese cambio no se va a ver de manera abrupta y radical, Ajá. va a ser lento, gradual, pero se va a ver. Y la cuestión es muy simple, es que no hay nada nuevo que inventar, pues, no hay otras cosas que decir, es ir de nuevo a las fuentes. Y lo pidió el Vaticano II, la tradición, la revelación, el catecismo. Entonces, cuando veamos el énfasis en eso, ahí está la clave. Entonces, otra vez, parejas vueltas a casar, es una manera elegante de decirlo. Usted quiere recibir la comunión, magnífico. Entonces, deje de vivir en pecado. ¿Y cuál es el pecado? El adulterio. Eso es categórico. Y uno no va a protestar contra la FIFA porque no permite goles con las manos. Uno se atiene al jugar fútbol a unas reglas. Por eso, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. No te gusta, no te parece, no estás de acuerdo. Magnífico. No estás obligado a estar aquí. Eso es el Claro. criterio importante. Y en una sociedad que privilegia la libertad, creo que es por eso más importante insistir lo que yo hago aquí. El mayor acto de libertad es la fe. Porque la fe es la adhesión consciente, racional al mensaje revelado. Adherirme a un mensaje revelado y comprometerme a vivirlo y a cada vez entenderlo mejor. Eso es importante. Pero hace rato dijiste otro detalle en el caso de Francisco. ¿Qué pasó ahí? Habló mucho al corazón y la ambigüedad emocional. Por eso, cuando uno ve partidos de fútbol y pleitos y que la gente hasta se golpea, hasta muertes han habido en Guatemala. Ha habido. Hago memoria de aquel muchacho que asesinaron en una pasarela, recordan ustedes, Uy. hace años, de nombre Byron. Cuando la gente llega a esos extremos es porque privó la emoción, la racionalidad, Claro. la que no hay que perder de vista. Sí. Entonces, ¿qué es urgente? Recuperar el uso de la razón. Y eso era el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto, ¿no? Nos llama la atención. Es que la fe no es algo irracional, no es sentimental. Mucha gente dice, ay, que es pobre, sí, pero la fe no es sentimental. Hay una racionalidad detrás. Rescatemos la racionalidad que es la esencia de Occidente. Y eso es Grecia, eso es Roma. Eso no siquiera es parte originaria del mensaje cristiano. Entonces no vamos a ver cambios abruptos, radicales, a no ser que sea necesario. Él juzgará. ¿Cómo podría ser un cambio de ese tipo? Pues como ya hizo Pío X, también lo hizo Pío IX. ¿Qué cosa? Sacar un listado, miren estos puntos, están equivocados. Pero Pío IX dejó sentada una doctrina. Le preguntó una vez un obispo, ¿qué hacemos si el Papa se equivoca y dice herejías? Muy simple, no le hagan caso. El Papa no es la última palabra, él es el primer Pero intérprete. ese es muy interesante, porque entonces ahí se cuestiona lo que, bueno, y obviamente para los que conocen realmente doctrina o tradición, no sé exactamente cuál sería la palabra, la infalibilidad del Papa no es permanente, no es, Por supuesto, no es plena ni total, es solo cuando él usando eso y lo tiene que decir. Correcto. Habla, se dice ex cátedra. ex cátedra. Porque mañana él dice que es mejor equipo el Barca porque ganó el Porque domingo. sí es, ¿verdad? Eso Sí, no ciertamente. es infalible. ¿No? Puede el Papa Claro. estar equivocándose Sí. o que diga que el domingo van a ganar los cremas. Eso no es infalible. Ojalá que no. Son cosas que deben ser matizadas. Sí, Entonces tenemos que correcto. tener en cuenta esto. Pero yo le auguro al Papa León XIV, por supuesto, ya es un ejemplo de cercanía y de integración, de lo que se llama inculturación de la fe. Es un misionero agustino en América Latina. Eso está mandándonos un mensaje. También nosotros tenemos que ser misioneros. Y superó barreras lingüísticas, idiomáticas, culturales, porque hay que entender el mundo norteamericano, que no es simplemente otro mundo, el mundo anglosajón. Entonces, ese mensaje de unidad, a pesar de la diferencia, hay unidad en la fe. Bueno, pues muchísimas gracias, Marco Tulio, por haber estado con nosotros hablando acerca de lo que nos puede esperar el futuro de este papado de León XIV. Sí, gracias. Muchas gracias. Feliz día.